Padre amado, Dios nuestro, te damos muchísimas gracias. Nosotros estábamos perdidos, caminando hacia el terrible juicio del infierno, y nos has salvado por medio de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, que éramos los viles pecadores, ahora somos hijos tuyos debido a que nuestro amado Señor Jesucristo cargó todos nuestros pecados, los cargó, los pagó, los perdonó y los borró con su sangre preciosa. Nos has permitido la fe verdadera para poder escuchar el Evangelio y poder creerlo. Hemos recibido una salvación eterna, perfecta, hermosa. Ahora nosotros queremos vivir según la gracia. Todo tu amor ha sido derramado en nosotros. Queremos llevar una vida que pueda pagar todo ese amor. En las iglesias de Villahermosa y de Ciudad del Carmen, por favor, ayúdanos a predicar muy fuerte tu palabra. Sabemos que tu venida está próxima. No queremos que nos halles en el estado espiritual como un niño inmaduro, sino que por favor nos halles como verdaderos hombres de fe que están trabajando para tu obra muy grande. Estamos aprendiendo el libro de San Juan. Hoy queremos aprender el capítulo 9. Que el Espíritu Santo sea el que dirija toda la reunión de hoy, que guíe los labios del predicador y que también abra el corazón de todos los oyentes para que nosotros podamos ver de manera clara tu voluntad preciosa. Consuela, anima, exhorta a todos los amados hermanos que siempre están viviendo de manera diligente para tu obra. Pedimos todo esto encargándolo todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, el libro de San Juan, capítulo 9. El libro de San Juan, capítulo 9, del versículo 6 San Juan, capítulo 9, del versículo 6 al 11. Juan, capítulo 9, del versículo 6 al 11. Se lo leo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos. A partir de aquí hasta terminar este versículo lo leemos juntos. Y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y me fui y me lavé y recibí la vista. Ya con la sesión de hoy, San Juan capítulo 9, hemos completado 11 capítulos de San Juan, ¿verdad? Los 9 más el capítulo 20 y capítulo 21. Entonces ya un poco más del 50%. San Juan tiene 21 capítulos. Entonces hoy terminamos la sesión número 11, ¿no?, de este libro de San Juan. Hermanos, ya llevamos como 2 meses y medio, ¿no? 3 meses aprendiendo sobre este libro. Sin embargo, siempre vale la pena recordar el por qué nosotros también estamos aprendiendo el libro de San Juan. Hermanos, aún nosotros nos congregamos en la iglesia, pero no de todos su salvación puede ser segura. Entonces, por medio del libro de San Juan puede confirmar su fe. También, de entre todos los que estamos aquí, aún nosotros hemos recibido la salvación, pero no llevamos bien nuestra vida cristiana por desánimo, por pecado, por X o Y razón. Entonces también el libro de San Juan nos ayuda mucho a poder crecer bien en la fe.
También, hermanos, todavía nosotros, aún siendo salvos, todavía podemos tener algunas ideas equivocadas con respecto a Dios. Entonces, por medio del libro de San Juan nos aclara bien cuál es el pensamiento de Dios. Entonces, la verdad, el libro de San Juan es un buen libro para que nosotros lo estemos meditando. Hoy quiero aprender con los hermanos el libro de San Juan, pero este capítulo 9, específicamente la historia de este ciego. Pero hermanos, usted, no sé, durante esta semana me imagino que intuyó que hoy íbamos a aprender San Juan capítulo 9, ¿verdad? Entonces, no sé, alguien lo leyó de antemano, pero ¿qué distingue a este ciego de los otros ciegos? Por ejemplo, hay otro ciego muy famoso que se llama Bartimeo. Pero a este ciego, ¿qué lo distingue de todos los demás? Él, desde su nacimiento, fue ciego. Los otros nacieron bien, pero en el transcurso de su vida ya se hicieron ciegos. Pero este, desde su nacimiento, ya venía con esta discapacidad visual. ¿Cómo comienza San Juan capítulo 9? Haciendo un juicio equivocado sobre este ciego. Aún los mismos discípulos le preguntaban al Señor, ¿qué pecado cometió este? O incluso, ¿qué pecado habrían cometido sus padres para que a este le viniera esta maldición de haber nacido ciego? Sin embargo, Jesucristo contestó en el versículo 3 que no es porque fuera por un pecado, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Qué quiere decir? Primeramente que nada, hermanos, este ciego que se encontró con Jesús, pero que muchos pensaban que su condición era alguna consecuencia de algún pecado de él o de sus padres, Jesucristo explicó cuál era el propósito por el cual este ciego desde su nacimiento fue así. Dice, para que el poder de Dios se manifestara en él. A simple vista, esta historia parece injusta, porque este hombre no hizo nada y aún así tiene esta discapacidad en sus ojos. A simple vista, esta persona no merecía este tipo de condena. Si existe un Dios, ¿por qué le permitió esto a esta persona que no cometió ni un solo pecado aparentemente? Si existe el Dios de amor, ¿por qué le permitió esta injusticia a sus padres? Pero eso es la historia desde el punto de vista humano. La historia desde el punto de vista de Dios, la historia completa, Dios le permitió esa discapacidad para que por medio de eso él tuviera el corazón de querer buscar al Señor. Entonces, este hombre, si vemos la historia completa, recibió la bendición tan grande de haberse encontrado con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él tenía el corazón de querer encontrarse con él. Cuando nosotros aprendimos San Juan capítulo 4 de la mujer que estaba junto al pozo, ahí nos damos cuenta de una característica de Jesucristo, que Él es el que conoce perfectamente el corazón de todas las personas. Entonces, Él conoce perfectamente quién lo quiere conocer, quién lo está buscando de todo corazón. Entonces, no es casualidad que Jesucristo se encuentre con este tipo de personas, sino antes ya vio que ellos tienen la calidad del corazón de querer encontrarlo. Es cuando nosotros, cuando buscamos Jeremías capítulo 29, nos encontramos con esta promesa de Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me habéis buscado de todo vuestro corazón. Jesucristo, que sabe bien el corazón de los hombres, sabía que este ciego, por medio de esta discapacidad, no es que esto lo alejara de Dios, sino él quería encontrarse verdaderamente con el Señor. Entonces, esta discapacidad, este problema fue el puente que lo conectó a él con el Señor Jesús. Si este hombre nace sano de sus ojos, en una buena situación económica, sin ningún problema, nunca tendría el corazón de buscar al Señor. Él tiene que morir y si nunca conoció al Señor, tiene que entrar al infierno eterno. Eso sería, desde el punto de vista humano, sería algo bueno. Este es un Dios bueno, le permitió una buena calidad de vida. Pero el final es espantoso. Si uno no conoció verdaderamente a Dios, si uno no nació de nuevo, tiene que entrar al infierno eterno. Pero este ciego, por medio de este problema, pudo conocer al Señor. Esto nos quiere decir algo muy importante. ¿Por qué? Estoy seguro que entre nosotros también hemos recibido a lo largo de nuestra vida injusticias, problemas y dolores. Quizás entre nosotros también habríamos cuestionado un poco a Dios. ¿Por qué, Señor, tú me has permitido este dolor? ¿Por qué me has permitido esta dificultad? ¿Por qué este problema? Sin embargo, pasa lo mismo.
es para que la obra de Dios más grande de la salvación se pudiera manifestar en la vida de nosotros. Entonces, esos problemas son los que nos conectaron con el Señor, lo que nos hicieron buscarlo con todo nuestro corazón. Entonces, cuando vemos la historia completa, podemos ver que la bondad de Dios para nosotros es incomprensible, pero que si nosotros siempre esperamos y nosotros solamente confiamos en el Señor, vemos que un problema muy grave al final siempre se convierte en la gracia. Que si nosotros sabemos esperar, esto se convierte en la gracia. Que si nosotros a través de este problema, lejos de alejarnos de Dios, nos hace que nos querramos acercar todavía más a Él, esto también se convierte al final en la gracia. Entonces, este ciego, esta historia muy básicamente, primero nos está explicando eso, que Dios, claro que está viendo el dolor de todas las personas. Claro que Dios no es inerte al dolor de las personas, Él también lo está viendo, pero está esperando que por medio de este dolor las personas puedan volcarse a Él, que lo puedan buscar de verdad con todo su corazón. Hermanos, también algo muy importante es que este ciego también está representando la ceguera del ser humano. Ya entrando a otro tipo de tema, este hombre que nació ciego de nacimiento nos enseña lo mismo que Salmos capítulo 51, versículo 5, que desde el vientre de nuestra madre nosotros también somos pecadores, que de nacimiento también nosotros somos pecadores. Ya hemos aprendido muchas veces, no existe bíblicamente el tema de cuna cristiana. No existe ningún ser humano que pueda decir yo nací en cuna cristiana. Todos nacimos ciegos en nuestro pecado. Sin embargo, hay que entender la causa. Si nosotros recordamos Génesis capítulo 3, Satanás le hizo una promesa falsa a Eva. Si tú comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, verás como Dios. Verás como Dios. Entonces cuando ella lo come y le da a su marido, ellos, ante Dios, sus ojos fueron cerrados y sus ojos fueron abiertos para el pecado. Entonces desde ahí comienza la historia de la ceguera espiritual del ser humano. Desde que Adán y Eva fueron engañados, especialmente Eva, que pensó, si como esto yo veré como Dios, yo seré como Dios. Pero esos ojos con los que veían a Dios fueron cerrados. Al contrario, sus ojos fueron abiertos para el deseo carnal, para cometer todavía mucho más pecados. Desde ahí la humanidad quedó cegada. Desde ahí la humanidad quedó cegada. Hermanos, entonces está diciendo el versículo San Juan capítulo 9, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra, le hizo lodo con la saliva y untó el lodo con los ojos del ciego. Entonces, la imagen completa del ciego, ¿cuál era? Él con los ojos llenos de lodo. ¿Por qué? El lodo representa la humanidad caída en el pecado. Desde Génesis capítulo 3, que el hombre fue engañado y fue cegado, esa es la apariencia real de los seres humanos. Sus ojos están cubiertos por el pecado de este mundo. Sus ojos están cegados por su debilidad carnal. Sus ojos están completamente cegados por el deseo de esta tierra, por el pecado de esta tierra. Así como ese ciego cegado con ese lodo, así también desde nacimiento nosotros nacimos con esa ceguera espiritual, en el que también muchos han sido engañados. Piensan, yo veo como Dios, pero realmente sus ojos espirituales están completamente cerrados. Aquí, para que este ciego pudiera ser sanado, pudiera tener la vista, hay algo lógico aquí. Lógico, pero que no significa que todas las personas apliquen. Para que esta persona pudiera anhelar, desear ver, es lógico que primero tenía que aceptar que él estaba ciego. Eso es lógico, ¿no? Pero pasa algo muy interesante. Aunque todos hemos sido ciegos por el pecado, hemos nacido cegados por el pecado de este mundo, por el pecado de Adán, por nuestro propio pecado, pero esa ceguera no es algo que todos lleguen a aceptar. La buena condición de este ciego es que él, claro que aceptaba su
su ceguera y anhelaba ver. Y para nosotros esto es lógico, esto es lógico. ¿Cómo no va a aceptar que está ciego? Que no lo acepte, eso sería totalmente ilógico. Pero hoy en día, toda la humanidad que ha nacido cegada, no todos aceptan esa ceguera. No todos reconocen que están ciegos por el pecado, sino ellos piensan, yo estoy viendo claramente, pero Dios les dice, no, realmente son ciegos. Si vemos en el libro de Isaías, ¿qué es lo que más le reprende Dios a la nación de Israel? Tienen ojos y no ven. Tienen ojos y no ven. Es un pueblo ciego. Pero ellos decían, nosotros vemos a Dios. Pero el Señor les dijo, no, por medio del profeta Isaías, tienen ojos y no ven. Pero este corazón de Israel no cambió mucho cuando el Señor Jesucristo apareció. ¿Por qué? Porque también los líderes religiosos, los judíos, ellos también pensaban, nosotros vemos. Pero el Señor les dijo todo lo contrario. Vamos a marcar aquí San Juan capítulo 9 y vamos a buscar San Mateo, unos 2 libros atrás. San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 14 al 15. San Mateo capítulo 13, versículos 14 al 15. Se lo voy a leer. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Dice el versículo 15, y han cerrado sus ojos. Ellos mismos voluntariamente se hicieron más ciegos. Nosotros ocupamos una frase, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues prácticamente era así. Entonces esas personas, claro que estaban ciegas por su pecado. El Señor les explicó la palabra, pero en un sermón como muy estructurado. El primer sermón oficial de Jesucristo, San Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Y vemos que es un sermón muy estructurado, pero no todos lo entendieron. Para San Mateo capítulo 13, ¿cómo estaba hablando el Señor? Por medio de puras parábolas, por medio de ejemplos muy simples que veía la naturaleza, de costumbres muy comunes. Pero ellos tampoco entendieron, porque ellos mismos han cerrado sus ojos. Hermanos, entonces, hoy en día pasa lo mismo. Muchos han cerrado sus ojos, todavía más. Todos hemos nacido ciegos en el pecado, pero hay quien todavía cerró más sus ojos. Ya sea por causa de la religión, por causa de la falsa creencia, por causa del pecado, necedad, tradición o cultura. La gente se obstina en no querer ver. Se obstina en permanecer en esa ceguera. Como un lodo, esas cosas han cubierto sus ojos. Pero ellos mismos no piden y no quieren ser sanados. Por eso les dije, para este ciego de Juan capítulo 9, para nosotros es ilógico e incomprensible que él no aceptara su ceguera, porque es algo extremadamente lógico. Pero hoy en día es así. La ceguera del pecado, la ceguera espiritual, pero no todas las personas aceptan este hecho, sino que se obstinan en no querer ver. Un ejemplo, cuando aprendemos del tiempo cuando vivía Noé, ¿qué es lo que hacía esta gente? San Mateo capítulo 24, el Señor dijo, ¿no? Estaban comiendo, bebiendo y casándose. Pero esto es estar ciego. ¿Por qué?
venía el diluvio tan espantoso. Y ellos podían ver el arca con sus ojos, con la puerta abierta. Pero ellos estaban cegados ante estas cosas. Y sus ojos estaban muy abiertos para la vida cotidiana. Entonces, hermanos, ellos estaban cegados por resolver sus problemas cotidianos, que su deseo de vivir en este mundo temporalmente superó el deseo de vivir eternamente. Entonces, como esa vista estaba más enfocada en las cosas de este mundo, no pudieron ver las cosas eternas. Entonces, sus ojos físicos verían el arca, pero sus ojos espirituales estaban ciegos ante esto, solo viendo cómo resolver su necesidad cotidiana. Entonces, cuando sus ojos vieron completamente el juicio verdadero de Dios, ya era muy tarde. Hoy en día ocurre lo mismo. Hemos aprendido en los seminarios, se acerca un juicio terrible, ¿no? El juicio de fuego de Dios. Ya se acerca, está muy próximo. Pero el corazón de la mayoría de las personas hoy en día es igual. Su enfoque está en solucionar sus necesidades diarias. Su enfoque está en solucionar su problema temporal. Su vista está solamente en este mundo temporal. Entonces no quiere ver las cosas eternas, no quiere buscar la solución eterna. Hermanos, entonces, como este ciego nos enseña, todos somos ciegos desde nacimiento, pero hay ciegos que han aceptado su condición, han buscado la gracia de Dios y han recibido la salvación. Eso es los salvos. Pero otros ciegos, ellos no quieren, voluntariamente no quieren ver, se obstinan en permanecer en esa ceguera. También, ¿cuál fue una buena virtud que ha tenido el ciego? Vamos a regresar, San Juan capítulo 9. Versículo 6. San Juan capítulo 9, versículo 6. Se lo voy a leer. San Juan capítulo 9, el versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. El 7, vamos a leerlo todos juntos. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Hermanos, ¿cuál fue otra buena virtud de el ciego? Piénselo bien. Usted está sentado en el parque. Alguien llega y le echa tierra en los ojos. ¿Cuál sería la reacción de usted? De mi parte, molestia, enojo y todo eso. Pero este ciego no presentó ninguna molestia. Y cuando el Señor le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, con mucha obediencia fue. Quiere decir, la buena actitud del ciego aceptó la manera de Dios para ver. Ante los hombres esto parece una manera ofensiva. Escupió y con ese escupitajo hizo un lodo con la tierra sucia y se lo echó en los ojos. Eso desde el punto de vista humano es un insulto, ¿sí o no? Alguien llega y le escupe a usted en el ojo o le echa tierra en el ojo. ¿Cómo lo puede ver? ¿Cómo lo puede ver desde el punto de vista humano? Es una de las mayores ofensas que alguien le escupa a otra persona. Pero este ciego aceptó bien la manera de Dios. Y cuando el Señor le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, con mucha obediencia fue. Entonces, hermanos, aquí hay que entender algo muy importante. Este ciego que no se ofendió cuando Jesús le untó la tierra con el escupitajo en los ojos, sino que obedeció sin reproche y con buen corazón, obtuvo el resultado claro. Regresó viendo. Regresó viendo. Esa fue su recompensa de aceptar la manera de Dios y obedecer con la fe. Entonces, el poder del Señor, ¿por qué tuvo efecto? El poder del Señor tuvo efecto porque el ciego aceptó esta manera y obedeció teniendo la fe, yéndose a lavar al estanque de Siloé. Aprendimos hace un rato, el Señor, la razón por la que usó lodo es para enseñar que es la naturaleza caída del ser humano y que este ciego también tuvo esta buena virtud. Vamos a analizarlo bien.
hermanos, alguien le echa tierra a usted en los ojos, ¿cuál es su primera reacción? Limpiarse. Pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Cuando se le untó la tierra en los ojos, él no trató de limpiarse. Esto es algo extremadamente importante. Es el reflejo de alguien que acepta que su obra y su justicia no puede quitar su propio pecado. Que este ciego no tratara de quitarse la tierra por sí mismo está representando el buen corazón de aceptar: soy un pecador, mi obra, mi bautizo, mi oración de fe, el hecho de tratar de seguir la ley, no me puede limpiar. Solo hay una manera para que este ciego vea. Ve a lavarte al estanque de Siloé. Entonces, hermanos, todos los que han recibido la salvación tienen la fe de este ciego. Para Jesús es muy importante que reconozcamos que nosotros somos pecadores. Pero, como lo vimos hace un rato, este ciego aceptó la manera de Dios. Pero, hermanos, lo aprendimos también la vez pasada. No todos aceptan la manera de Dios. Para que uno pueda recibir la salvación, ¿qué es indispensable entender? Que uno es el pecador. Pero a veces, al predicar sobre el pecado, no todos lo aceptan bien, ¿sí o no? Algunos se pueden ofender en su corazón, ¿no? Porque me está diciendo que soy pecador. Entonces, así como untar lodo en los ojos por medio de haber escupido, para el hombre puede ser algo muy incómodo. Pero si acepta esta manera, como este ciego puede ver. Así también, el hecho de escuchar que yo soy el pecador puede ser muy incómodo. Pero esta es la manera de Dios. Para que yo pueda entender qué tan cegado estoy por mi pecado. Qué tan ciego estoy yo en mis malas obras. Para que yo pueda ver el terrible juicio que me espera por todos los pecados que yo he cometido. Entonces, hermanos, cuando uno acepta esta manera, puede seguir teniendo la fe de este ciego. ¿Cuál? Primero, uno debe entender: yo soy el pecador grandísimo. Yo soy el pecador muy grande. Pero inmediatamente debe entender otra cosa. No hay algo que yo pueda hacer para quitar un solo pecado de mi vida. Hermanos, eso es algo demasiado importante, porque uno puede aceptar: yo soy el pecador, pero puede quedarse todavía más ciego pensando: entonces voy a hacer todavía muchísimas más buenas obras para limpiar ese pecado. Entonces es como si se hiciera todavía muchísimo más ciego. Vamos a buscar San Marcos capítulo 2. Los fariseos pensaron esto con necedad, pero tenían razón. Marcos capítulo 2, versículo 7. Estas palabras que dijeron ellos no eran aplicables, pero en sí la frase es totalmente acertada. San Marcos capítulo 2, versículo 7. Yo leo: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Quiere decir, el ser humano no tiene la autoridad para perdonar un solo pecado de sí mismo. No tiene la autoridad de quitar ni siquiera un pecado pequeño. Ya hemos aprendido muchas veces, dejar de cometer el pecado es borrar el historial de nuestros pecados. Pues no es así, no es así. Entonces aquí está diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces muchas personas, cuando entienden yo soy el pecador muy grande, pueden hacerse más ciegos. Entonces yo tengo que bautizarme. Entonces yo tengo que vivir muchísimo, muy bien. Pero no es así. Cuando uno comprende que uno es el pecador muy grande, tiene que comprender inmediatamente otra cosa: que yo no puedo perdonar ni quitar ni un solo pecado mío. Que solamente Dios tiene ese poder. Que solamente Dios tiene esa potestad. Que no hay algo que yo pueda hacer para limpiarme de mi propio pecado. Eso fue la buena actitud del ciego. Vamos a regresar. San Juan capítulo 9. Solo un fragmento. San Juan 9:7. San Juan 9:7. Solo voy a leer un fragmento. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Hermanos, entonces,
Este ciego acepta la manera de Dios con el buen corazón. Y luego obedece esta instrucción. Ve a lavarte. Ve a lavarte. Entonces este ciego no recibió la instrucción de quítate el lodo por ti mismo, sino ve a lavarte en el estanque de Siloé. Hermanos, si uno no reconoce que está ciego, nunca puede anhelar ver. Si uno no reconoce que uno es el pecador tan grande, nunca puede anhelar una salvación tan grande. Esto es la manera de Dios. Esto es la manera de Dios. Hermanos, entonces, ya que el ciego reconoció esto, ya su ceguera y que él no puede quitarse el lodo de su rostro, se le ha dado esta instrucción: ve a lavarte a Siloé. Siloé, que significa el enviado. Siloé, que está representando al Mesías, que está representando a Cristo propiamente, a Jesús, nos dice esto. Una vez que tú ya reconociste que eres el pecador grandísimo, una vez que estás consciente del juicio que te espera, una vez que tú estás entendiendo que no puedes quitar ni un solo pecado tuyo, ahora ve a lavarte a la cruz de Cristo. Ahora ve a lavarte con la sangre que el Señor derramó en la cruz hace 2000 años. Entonces, cuando uno reconoce que uno es el pecador, que no puede hacer nada, pero el Señor le muestra la cruz de Cristo y nos dice: aquí, en este estanque, en este Siloé, en este enviado, en este Mesías, en este Cristo, hay que lavarse. Hay que lavarse. ¿Qué quiere decir? El ciego obedeció. Se fue a lavar al estanque y está diciendo, y regresó viendo. Hermanos, no, su edad, ¿no? Y todo eso ya sería un hombre de una edad ya avanzada. Pero ese problema de ceguera que ha tenido por toda su vida se solucionó en un instante. En un instante su problema más grande que él tenía de ceguera ha quedado solucionado. Muchas personas tratan de esforzarse mucho para poder alcanzar una salvación. Ellos piensan que nacer de nuevo es un proceso que tiene que durar muchos años. Que primero usted tiene que leer la Biblia para que se pueda ganar el cielo. Que primero usted tiene que corregir su vida para que usted pueda tener la oportunidad de recibir la salvación. Que primero hay que demostrarle a Dios una buena como vida nuestra y luego ya Él determinará si uno puede entrar al cielo o no. Y resulta que no es así, sino que el Señor lo que nos está diciendo es: hay que lavar esos pecados, hay que lavar esa ceguera en la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, así como se le dijo al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé, y él obedeció con la fe, también nosotros tenemos lo que se le llama la obediencia de la fe. ¿Qué es la obediencia de la fe? Creer, aceptar que Cristo de verdad perdonó todos mis pecados en la cruz. Eso es la obediencia de la fe con la cual uno puede recibir la salvación. Que Cristo no solamente perdonó una parte de mis pecados, sino que Él de verdad perdonó el 100% de todos mis pecados. Pasado, presente, hasta futuro. Hermanos, lavarse en el estanque de Siloé, ¿sería muy fácil o muy difícil? Muy fácil. Muy fácil. Pero ¿por qué esa manera parecía fácil? Porque era el método del Señor. Era la manera de Dios. Entonces, como este ciego obedeció la manera del Señor, regresó bien. Así también, el Señor nos pide a los pecadores dos cosas. Dos cosas le pide el Señor al pecador. Uno, arrepentimiento verdadero. Segundo, tener la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Reconocer, yo soy el pecador, y reconocer, pero todo ese pecado, Cristo ya lo lavó en la cruz. Todo ese pecado, Cristo ya lo perdonó hace 2000 años. Eso es la obediencia de la fe. Donde nosotros un día escuchamos, yo soy el pecador, pero al otro día podemos decir, cuando escuchamos la palabra del Evangelio, yo soy libre. Ahora puedo ver claramente el amor de Dios. Ahora de verdad he experimentado el amor tan grande del Señor. Ese testimonio es muy parecido al de este ciego. Regresó viendo. Nosotros también, después de lavarnos en la cruz del Señor,
regresamos siendo libres, regresamos con los ojos claros donde podemos ver la grandísima voluntad de Dios. Pero hermanos, aún las personas pueden reconocer su pecado, pero no es garantía, si no hay arrepentimiento verdadero, no puede aceptar la manera de Dios. Quiere lavarse por sí mismo. Aún se les muestra el estanque de Siloé. Y lo único que tienen que hacer es lavarse en él. Aún se les muestra el evangelio verdadero. Lo único que tienen que hacer es creerlo, aceptar solamente esta manera. Nada más con su corazón, aceptar esta manera y ya. Pero al ver el estanque de Siloé, muchos rechazan el hecho de lavarse en él. Rechazan el hecho de limpiarse en la sangre de Cristo. Vamos a buscar el libro de Hechos. Es un libro que está después de San Juan. Hechos capítulo 28. Versículo 23. Hechos capítulo 28. Versículo 23. Hechos capítulo 28, versículo 23 al 24. Les fue mostrado el estanque de Siloé por medio de la palabra del Evangelio, pero ellos no quisieron lavarse en este estanque. Hechos capítulo 28, versículo 23 al 24. Se lo voy a leer. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Quiere decir, aún se les mostró el estanque, pero ellos no quisieron lavarse. Entonces, ¿qué les dijo el apóstol Pablo? Dice, versículo 26, hasta el final, y viendo veréis y no percibiréis. El mismo corazón que tenían desde el tiempo de Isaías, lo seguían teniendo en el tiempo del apóstol Pablo. Y hoy en día también lo sigue teniendo. Es ciego, pero no reconoce esto. Es ciego, pero rechaza lavarse en este estanque. Rechaza esta manera. Aún el apóstol Pablo se los demostró esta verdad por medio de las Escrituras, pero ellos voluntariamente no quisieron creer. Ellos voluntariamente quisieron seguir permaneciendo ciegos. Aún hubo un grupo que cuando se les mostró esta palabra del Evangelio, este estanque, ellos se enfurecieron. Hermanos, vamos a buscar el mismo libro de Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 16. Esto es, obstinarse en permanecer ciego. Hechos capítulo 4, versículo 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Entonces ellos, habiendo todo esto, se obstinaron en querer seguir en su propia opinión, en querer seguir siendo ciegos. Por eso ellos dijeron, ¿qué haremos? Pero ¿qué haremos será? ¿Cómo vamos a cegar este Siloé? ¿Cómo vamos a destruir este evangelio? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente no escuche esta palabra? Ese es su enfoque de qué haremos. Pero también se le predicó la palabra a otro grupo de judíos y dijeron la misma pregunta, ¿qué haremos? Pero con un corazón totalmente distinto. Este mismo libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. Hechos capítulo 2, versículo 37. El apóstol Pedro
le predicó a estas personas. En resumen, su pecado es tan grave porque ustedes mataron a Jesucristo, que era el Mesías. Entonces, este grupo que lo escuchó, dijo esto, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ellos, cuando escucharon, el Mesías de verdad vino, de verdad estuvo entre nosotros. Oh, wow, ¿qué le pasó? ¿Lo mataron? ¿Quién? Tú lo mataste. Entonces ellos en su corazón se asustaron demasiado. Ellos pensaron, este pecado será imperdonable. Matamos al Mesías. Ellos de verdad lo aceptaron. Nosotros matamos a quien era de verdad el Mesías. Entonces, ¿qué tanta ira de Dios habrá sobre nosotros? Entonces ellos dijeron con su corazón, se compungieron, significa totalmente roto, totalmente quebrantado, totalmente asustado. ¿Qué haremos? ¿Hay alguna opción, hay algún método para que nosotros no enfrentemos la ira merecida de Dios? Y después, versículo 38 en adelante, se les muestra el evangelio. Entonces ellos lo creen. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron. Somos pecadores. Ese pecado es gravísimo. La ira de Dios está sobre nosotros. Cuando ellos escucharon con ese corazón el evangelio, lo aceptaron. Este Mesías al que matamos nos perdonó hasta este pecado. Hasta este pecado ha sido perdonado. En ese momento es como si ellos se hubieran lavado. Como si en este momento ellos se hubieran lavado en el estanque del Mesías. Ellos también, de ser ciegos, regresaron viendo. Vemos la importancia de poder reconocer el pecado para querer anhelar una verdadera salvación. Hermanos, como estos dos grupos que acabamos de ver, el del libro de Hechos capítulo 28 y capítulo 4, el grupo que se obstina en permanecer ciego a pesar de que ha escuchado todo el evangelio, es el grupo, ¿no? Podemos decir los que no aceptan. Pero está el otro grupo de Hechos capítulo 2, los que aceptan con el corazón quebrantado. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Durante todo el Antiguo Testamento, Dios nos ha mostrado estos dos grupos. Hermanos, vamos a buscar Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 15. Esto es igual que el estanque de Siloé. Génesis capítulo 6, el versículo 15. Solo un fragmento. Génesis capítulo 6, versículo 15. Y de esta manera la harás, hermanos, para que el ciego fuera su vista recuperada. ¿Cuántas maneras había? Solo una, la de Dios, lavarse en el estanque de Siloé. No hay otra manera, solo una. Aquí, el juicio del diluvio. ¿Cuántas maneras para salvarse de este juicio, hermanos? Solo una. Por eso aquí se le aclaró a Noé. Y de esta manera la harás. Significa, esta es la única manera. Para todo el que se quiera salvar del juicio del diluvio, esta es la única manera. De esta manera la harás también significa, a esta manera no le muevas nada. Esta es la única manera y a esta manera no le muevas nada. Si vemos después, esto es pregunta, ¿no?, del seminario. ¿Cuántas personas sobrevivieron al juicio del diluvio? Solo 8. ¿Por qué? Solo 8 aceptaron la manera de Dios. Solo 8 aceptaron la manera de Dios, la única manera. Hermanos, en el diluvio habrá gente que cuando comenzó el juicio habrá querido salvarse a su propia manera, ¿sí o no? Subiéndose a un tronco, subiéndose a su lancha, pero todos murieron. ¿Por qué? Para salvarse de ese juicio solo una manera. Entonces, así como el libro de Hechos está mostrando dos corazones: los ciegos que no aceptan su ceguera, sino que se obstinan más en ella, y los ciegos que aceptaron su manera y regresaron viendo. El Antiguo Testamento marca, y de esta manera la harás. Pero también en este juicio del diluvio hubo estos dos grupos. ¿Por qué?
Hubo el grupo de los que estaban ciegos, viendo el arca, no se quisieron subir. Aprendimos de ellos hace un rato, ¿no? Porque les preocupaba más, ¿qué comeré, qué beberé, qué haré, qué así. Pero hubo el grupo de 8 personas que aceptaron, estamos ciegos, pero ellos aceptaron la manera de Dios. Entonces ellos también fueron salvados de este juicio. Adán, él también fue el primero que quedó cegado por su pecado, pero luego él aceptó la manera de Dios. Dios le preguntó, Génesis capítulo 3, ¿dónde estás tú? Pero ¿cuál fue la respuesta de Adán? Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque Adán aceptaba, me escondí porque tú eres santo y yo ahora he cometido el pecado. Entonces él reconocía su propia condición ya caída. Estoy desnudo, a pesar de que él estaba vestido con sus hojas de higuera, pero reconoció, esto que hice no me sirve para nada. Así no me sirve y tengo miedo, estoy asustado, estoy arrepentido así. Entonces Dios le mostró la única manera, la túnica de piel. Y Adán solamente tenía que dejarse vestir y ya. Eso, la única manera. Pero uno de sus hijos, Caín, escuchó esta historia seguramente de su padre Adán, porque esta sería la historia favorita de su padre Adán, de su mamá Eva, sería la historia favorita, ¿no? Entonces escuchó Caín que la única manera para salvarse es el sacrificio del animal inocente derramado así. Pero Caín, estando ciego, se obstinó en su ceguera. Queriendo justificarse ante Dios, presentó los mejores frutos. Presentó los mejores frutos de una tierra que ya estaba maldita por Dios. De una tierra que Génesis capítulo 13 le dijo, y maldita será la tierra por tu causa. Entonces todo lo que crece de ahí está maldito. Entonces Caín se lo ofrece a Dios. Pero que Dios rechaza esta ofrenda. Entonces este Caín se obstina en no querer ver. Entonces él, claro, entró después en el infierno eterno. Hermanos, hoy en día pasa igual. La única manera, como la de Adán, dejarse vestir por la vestidura de salvación que Dios ha preparado. Solamente es dejarse vestir, solamente aceptar esa manera y ya, nada más. Pero hay quien como Caín. Dios dijo, esta tierra está maldita, pero de esa tierra le quiso ofrecer lo mejor. El Señor nos muestra que desde nacimiento somos pecadores, que nuestra justicia, dice el libro de Isaías 64, es un trapo de inmundicia. Pero queremos ofrecerle nuestras mejores obras a Dios para justificarme ante Él. Dios mío, creo que puedo ganarme un pedacito de cielo porque mira, alimenté muchos pobres, mira lo que hice así, pero frutos de un corazón que está lleno de pecado. Entonces, por buscar otro tipo de manera, muchas personas están cayendo al infierno eterno. ¿Ha escuchado de un hombre llamado Naamán? Él, como un general sirio, ¿no? Así. Pero él, su condición de salud estaba muy mal, porque él tenía la enfermedad de la lepra. Pero ya se le mostró que podía sanarse y todo esto. Pero ¿cuál era la manera? Zambullirse, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿En qué río? Jordán, ¿no? Así. Entonces, hermanos, para Naamán, cuando escuchó esta manera, la menospreció. Yo pensé que el profeta de Dios vendría ante mí, invocaría algo y como que caería algo y bum, 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 yo sería lavado. Pero luego él terminó aceptando la manera. Está bien, me voy a zambullir. Y salió limpio, con una piel nueva. ¿Por qué? Porque aceptó la manera de Dios. Moisés e Israel aceptaron la manera de Dios para salir de Egipto con la sangre del cordero de la Pascua pintada en sus puertas. Entonces, hermanos, siempre para salvarse de un juicio solo hay una manera. Solo una manera. Hoy en día, salvarse del juicio del infierno, ¿cuál es la única manera? La sangre de Cristo perdonó todos nuestros pecados. Solo tiene que aceptar esa manera. Solo en su corazón tiene que aceptar esa manera. Uno no acepta cuando uno hace una oración o se bautiza. Eso no es así. Cuando uno en su corazón tiene esta completa seguridad, a Cristo perdonó todos mis pecados, es el día en que uno fue lavado. Es el día en que uno se lavó en el estanque de Siloé y uno regresó viendo. Entonces, hermanos, cuando se predica el evangelio verdadero, primero se habla del pecado, del juicio y del infierno. Quien lo acepta con el buen corazón se pregunta,
¿Qué puedo hacer para recibir la salvación? Entonces Dios le permite escuchar el Evangelio y le permite entenderlo. Otros, en cambio, pueden ofenderse. Pueden ofenderse porque buscan a un Dios que les alabe. Buscan a un Dios que les alabe. Pero un Dios santo, ¿cuándo puede alabar a un pecador? Eso nunca jamás. Pero busca a ese Dios. Por eso cuando escucha el Evangelio verdadero, no lo quiere aceptar. Busca a un Dios que le diga, tú has sido un excelente cristiano, pues yo así te voy a dar el cielo por tu esfuerzo. Pero ese Dios no existe, porque el Dios verdadero y santo primero me va a hacer ver que yo soy un pecador muy grande, para luego mostrarme su salvación. Aún así, hay personas que rechazan esta postura de Dios, rechazan también la manera de salvación de Dios, obstinándose. No, aunque esto es el Evangelio, pero yo cuando hice mi oración fui salvo. No, yo fui salvo cuando yo me bauticé. No, yo fui salvo cuando hice esta obra. No, yo fui salvo con esta experiencia. Entonces, viendo el Evangelio verdadero, uno piensa, sí, esto muy bonito, Cristo me perdonó, pero yo antes ya lo había aceptado, yo antes ya así. Entonces eso sigue completamente ciego, sigue completamente ciego. Por eso su final, el infierno eterno, para todo el que rechazó la manera de lavarse en el estanque de Siloé. Todos los ciegos que aceptaron su manera, se lavaron en la sangre del Señor aceptando esta manera, ellos pueden entrar al cielo eterno de Dios. Entonces, hermanos, como la enseñanza central como de este ciego nos muestra dos verdades muy importantes. Una, la necesidad de reconocerse como pecador delante de Dios. Luego, la importancia de obedecer el Evangelio creyéndolo con todo su corazón. El resultado ahora uno puede ver. El estanque de Siloé, que representa a Jesucristo, es el corazón del Señor, que quiere que todos los ciegos recuperen su vista. Pero depende de cada uno si quiere aceptar esta manera, lavándose en este estanque, lavándose en la cruz del Señor. Pero también la historia del ciego es algo muy importante para los que ya han entendido la gracia de Dios. Hermanos, vamos a regresar a a San Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9. San Juan capítulo 9, versículo 11. San Juan 9:11. Vamos a leerlo juntos. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Después de que uno ha recibido la salvación, ahora nosotros somos peregrinos en este mundo. Nuestros ojos ya ven. Ante Dios eso ya ve. Pero ahora que está caminando en este mundo como peregrino, mientras va caminando, el polvo de este mundo le puede entrar a los ojos espirituales. Y entonces puede llegar el caso en el que uno, por tanto polvo en sus ojos, parece que está ciego. Parece que está ciego otra vez. No es que haya perdido su salvación, es que le entró tanto polvo de este mundo que ahora parece que está ciego. No puede ver, no puede caminar. Por tanto polvo, su vista se puede debilitar poco a poco y deja de ver con claridad. ¿Cuál es el deseo del Señor Jesucristo? Quiere seguir limpiando nuestros ojos. Ya nosotros experimentamos, cuando yo era un ciego en mi pecado, me limpió. Recibí la salvación que nunca puede perderse. Pero ahora, los ojos que ven al Señor, Satanás en el camino quiere echar polvo, para que este polvo me entre a los ojos y entonces ya no puedo ver con claridad. No es que me haya vuelto un ciego otra vez, es que el polvo ya no me está dejando ver. Entonces el corazón de Cristo quiere seguir limpiando nuestros ojos. Quiere seguir limpiando nuestros ojos.
Entonces, para que nosotros pudiéramos recibir la salvación, ya nos limpió, pero ahora desea seguir limpiando nuestra vista para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, para que podamos tener una buena vida cristiana. Así como el ciego tuvo lodo en sus ojos, muchas veces los salvos podemos estar cegados por algunos tipos de polvo de este mundo. Primero que nada, ¿qué tipo de polvo, cuando nosotros somos como peregrinos, qué tipo de polvo Satanás nos quiere echar? ¿O qué tipo de polvo hay en este camino que me entra a los ojos? Primero, quiero aprender con ustedes el polvo del afán. El polvo del afán, que también puede entrar en el corazón, en los ojos espirituales de los salvos, y estos ya no pueden ver con claridad. Hermanos, poco a poco, este polvo nos lleva a preocuparnos más. Nos lleva a actuar sin pensar, a tomar decisiones precipitadas que afectan nuestra vida cristiana. El polvo del afán, la preocupación de cómo vivir en este mundo. La preocupación de cómo podría yo vivir con mucha carencia en este mundo. Entonces, eso, el afán, atarse demasiado a las cosas y problemas de este mundo. Esto Jesucristo, ¿dónde lo explicó? Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 31. Yo lo voy a leer. San Mateo capítulo 6, versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Entonces, eso, el afán. Atar el corazón a las cosas de este mundo. Hermanos, el versículo 25. Es muy importante entenderlo bien. Sí, 31, pero también 25. Por eso les pido el versículo 25. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, de este mismo capítulo 6 de Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, ¿alguna vez ha calculado o pensado cuánto tiempo vivirá usted en este mundo? Más o menos. A veces alguien calcula, ¿no? Ya me quedan como todos los 10 años, ¿no? Como 15 años en este mundo. Así, algún joven puede decir, me quedan como 60, 80 años todavía, no sé, solo Dios sabe, ¿no? Pero, hermanos, aún Dios nos permitiera vivir 100 años a partir de ahora. Es un ejemplo, a partir de ahora nos permitiría vivir 100 años en este mundo. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Eso nada. Eso preocuparse por atarse a las cosas de este mundo, eso es el afán. Eso es el polvo por el cual ya no quiere llevar su vida cristiana. Hermanos, es un ejemplo nada más. Siempre me gusta poner de ejemplo este barco, pero usted siempre ha escuchado, ¿no? Del barco del Titanic. Ya sabe su desenlace, ¿qué le pasó, no? Entonces, imagínese, usted tiene como una habitación especial en el Titanic. Sabiendo que se va a hundir, ¿cuánto dinero le invierte usted a esta habitación? ¿Cuánto dinero usted le invertiría? Todo mi dinero, mi esfuerzo lo voy a invertir, sabiendo su destino de ese barco. Eso sería ilógico. También está diciendo, ¿usted sabe cuánto vale su propia vida de usted? Está diciendo, ¿no? No es la vida más que el alimento. No es como el cuerpo más que el vestido. ¿Por qué? Su cuerpo de usted, templo de Dios. ¿Sí o no? Su vida, hijo de Dios. ¿Sí o no? Entonces, hijo de Dios, ¿en dónde vivirá cuando ya no esté en este mundo? En el cielo eterno de Dios. ¿Cuánto le ha invertido a usted allá, al reino de Dios? Usted, ¿cuánto ha invertido allá en el cielo? ¿Cuánto? Pasión, tiempo, ¿cuánto ha invertido allá? Pero, pensando en este mundo, muchas veces caemos en la necesidad. El polvo del afán me muestra, tú vas a morirte de hambre.
tú ya no vas a tener para poder vestirte, tú ya no vas a tener para esto. Entonces ese polvo entra y claro que detiene mi camino, y claro que me pone así detenido, pero el Señor me dice, aquí está diciendo, hay una promesa, versículo 26, mirad las aves del cielo. Aquí hay que entenderlo bien, hermanos. Las aves del cielo, las aves que están volando. Dios, como siempre, proveerá. Dios no puede proveerle a las aves flojas, a las aves que no están volando. Pero si un ave está volando, quiere decir, los salvos se ocupan en lo que Dios les encargó, como en su negocio, en su trabajo y todo esto. Si de verdad se está ocupando con diligencia en estas cosas, el Señor siempre proveerá. Siempre proveerá a los que son diligentes en su trabajo y son diligentes en su vida cristiana. El Señor siempre les proveerá. ¿Sí? Dios nunca puede proveerle a los perezosos, a los que no trabajan, no estudian, ¿sí? Dios nunca puede proveer ni bendecir a ese tipo de personas. Pero, como los que están ocupándose diligentemente en lo que Dios les ha pedido, también están diligentes en su vida cristiana, hay una promesa. Dios siempre va a sustentar. Por eso el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios. No necesita afanarse en esta cosa. Porque ¿qué es? ¿Qué es? Imagínese que usted hoy, es un ejemplo, tiene mucho problema económico, muchísimo. Entonces ya como abandona su vida de fe y por una u otra manera consigue el dinero para vivir bien 10 años. Ya consiguió un dinero para vivir bien 10 años. Pero Dios determina que ese es su último día de vida. Entonces, ese dinero, ¿quién lo va a disfrutar? Otra persona que no lo trabajó. Y yo no invertí allá con el Señor, entonces será muy vergonzoso. Por eso, hermanos, los salvos. Satanás siempre está echando el polvo del afán, gritando, oye, tú vas a morir de hambre, oye, tú vas a morir así, oye, tú no tienes ya ni para vestirte, oye, tú ya no tienes así. Entonces los salvos creo que se asustan, pero hay que recordar como esta promesa de Dios. Si yo soy diligente en la palabra de Dios y soy diligente en el negocio, en el trabajo que el Señor me ha permitido, Dios siempre sustentará. Dios siempre va a sustentar. También, hermanos, ¿usted ha caminado por una calle polvosa? ¿Le ha entrado el polvo en los ojos? Uno hasta puede como llorar, ¿no? Uno se detiene y también llora. Por eso este polvo del afán también puede hacer que mi vida cristiana se detenga, que llore con desesperación. Pero no estoy viendo la gracia de Dios, no estoy viendo la ayuda de el Señor. Por eso, hermanos, usted nunca cancele la palabra de Dios, nunca le ponga un stop a su vida cristiana. Siga diligente en su negocio, siga diligente en su trabajo, siga diligente en su vida cristiana. Dios proveerá, Dios proveerá. También hay otro tipo de polvo que puede entrar. Como un polvo más pesado todavía. El polvo de el pecado y del deseo mundano. Hermanos, este tipo de polvo que entra en los ojos es mucho más difícil de quitar. Como si fuera un polvo más pesado y más hiriente. Entonces, cuando entra este polvo del pecado y del deseo mundano, a los cristianos salvos su vida en ese momento se les para, se detiene en ese momento, hace un stop, ya no puede seguir avanzando. ¿Por qué? Porque ya no puede ver el camino, ya no puede ver el camino. Entonces empieza a agarrar un camino equivocado. El polvo del afán hace que uno se detenga y empiece a llorar. Pero el polvo del pecado hace que uno siga caminando, pero hacia un camino totalmente equivocado. Entonces es muchísimo más peligroso este polvo. Entonces, vamos a buscar Job capítulo 31. El libro de Job, capítulo 31. Versículo 1.
Job capítulo 31, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces, claro que Job sabía la debilidad de los ojos. Sabía que este polvo puede entrar. Entonces él hizo un pacto. Él no va a mirar a una mujer con deseo, ¿no? No va a mirar. Él, así como su pacto fue ¿Para qué? Para no dejarse arrastrar por el deseo carnal. Si nosotros recordamos Proverbios capítulo 6, ¿no? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Pero entre una de esas dice, los pies presurosos que corren al mal. Pero cuando los pies pueden correr hacia el mal, cuando los ojos ya están bien enfocados en eso. Cuando los ojos ya están bien enfocados en eso, entonces claro que los pies automáticamente empiezan a correr. Por eso les dije, la diferencia de este polvo al anterior que vimos es que hace que uno siga aparentemente caminando, pero va por un camino totalmente equivocado. Y por este camino equivocado va a un paso muy rápido, va a un paso muy rapidísimo. Entonces este polvo, hermanos, es muy importante entenderlo. Job capítulo 31, versículo 1. Job, para no dejarse arrastrar por este deseo carnal, él hizo un pacto ante Dios con sus ojos. Nunca voy a mirar a una señorita así. Nunca voy a intentar algo con una señorita así. Nunca voy a buscar este tipo de pecado. Por eso, esposos, hombres, ¿ya hicieron este pacto ante Dios? Nunca voy a mirar así a otra mujer. Nunca voy a buscarla. Nunca voy a que no fuera mi esposa. Los esposos de Carmen también, ¿ya? Varones, aunque no esté casado en general, ante Dios, ¿no? Hay que hacer ese pacto. Nunca voy a ir tras este pecado. Nunca voy a ir tras este pecado. Entonces, hermanos, específicamente en este tiempo, este polvo es el que más uno puede recibir y ni siquiera darse cuenta de que lo tiene. Porque como piensa que sigue caminando, piensa, mi vida va bien. Pero tiene que checar muy bien esta parte. Primero que nada, vamos a buscar Ezequiel capítulo 16. ¿Cuál fue la base de los pecados de Sodoma? Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. ¿Por qué es importante hacer este pacto que Job hizo? Ezequiel capítulo 16, versículo 49 nos explica la base de todos los pecados de Sodoma. Versículo 49, Ezequiel capítulo 16. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La base de la abundancia del pecado, hermanos, ¿fue por carencia económica o por abundancia económica? Por abundancia económica. Ellos están diciendo, tiene saciedad de pan, tiene abundancia. También eso mismo hizo que ellos tuvieran ociosidad. Porque como ellos ya tenían económicamente su vida arreglada, se volvieron ociosos. Y entonces cuando ellos se vuelven ociosos, buscan mejor entretenimiento. Y mientras buscan mejor entretenimiento, se van inmiscuyendo en pecados muchísimo más graves y pervertidos ante Dios. Este polvo de Sodoma, ¿a quién alcanzó? A Lot. Este polvo de Sodoma alcanzó a entrar en los ojos de Lot. Y Lot, que estaba viviendo en Sodoma, no podía comprender el polvo que él tenía en sus ojos. Por eso cuando el Señor mandó a los ángeles por él, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. A la puerta de Sodoma. Nunca pudo distinguir el camino correcto de Dios.
Entonces Él se dejó alcanzar por este polvo. Hermanos, hoy también nosotros debemos cuidar mucho nuestro corazón. No debemos permitir que este polvo entre a nuestros ojos de fe, cegándonos y haciéndonos ir por un camino equivocado, porque dejaremos de vivir para la gloria de Dios y solamente empezaremos a vivir para nuestro propio deseo. Hermanos, hoy la cultura de hoy en día es muy parecida a la cultura que había en este tiempo en Sodoma. Por ejemplo, hay países que tienen mucha abundancia económica, pero eso los hizo ser más liberales. Por ejemplo, muchos países de Europa, su economía está muy bien. Uno quisiera vivir, ¿no? Yo quisiera vivir en esos países más tranquilo y así. Pero ellos, precisamente por eso, sus corazones se volvieron más liberales para mucho tipo de pecado que está pervertido. Entonces, cuando ellos se vuelven más liberales, empiezan a salir un montón de ideologías raras, ¿no? Empiezan a salir un montón de ideas ya muy extrañas. ¿Cuál es el problema? Gente de otros países quieren imitar esa forma de vivir. Quieren imitar ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque este polvo ya les llegó a sus ojos. Entonces, hermanos, hoy nosotros debemos entender que por la cultura hoy en día, muchos anhelan vivir como en ese tipo de cosas, pero es el polvo que empieza a entrar a los ojos. Tanto jóvenes como adultos pueden ser afectados por este polvo también. Un ejemplo, creo esto los jóvenes lo sabrán un poco más, pero redes sociales, ¿como cuáles? Facebook y otras sabrá, Instagram, ¿no? Así. Pero hay mucho de este polvo, ¿sí o no? Hay mucho de este polvo. Muchísimo de este polvo, como una ráfaga. Entonces, por medio de estas redes sociales, los jóvenes ven una vida que no existe. Un estilo de vida que no existe, que solamente se les pintó una alegría que en este mundo no existe. Por eso muchos jóvenes se dejan atraer, que quiero subir esto con mi música, que quiero hacer esto, que quiero hacer el otro, que quisiera este estilo de vida así. Pero, con todo respeto, no sea torpe, ese estilo de vida no existe. No está, solo es una fantasía, nada más. Entonces, cuando ya sea por ese tipo de cosas, o los adultos, no, yo quisiera este mejor estilo de vida, por eso, para cometer otro pecado o así, hermanos, la iglesia se empieza a convertir en algo secundario. En algo secundario. ¿Por qué? Nuestros ojos ya han sido cegados por el deseo mundano. Entonces Satanás quiere echar muchísimo de este polvo del deseo mundano a nuestros ojos. Por eso muchos jóvenes, hasta adultos también, todo el tiempo en sus redes sociales. Hermanos, yo no soy padre. No acepte este como consejo, como algo directo, solo como un consejo. Pero hace años, no tantos, 2018, me tocó predicar en un lugar. Yo, sin ser padre, tuve un corazón incómodo. Vi como una mamá cargando a su bebé. No tenía mucho tiempo de haber nacido, como 2 meses, pero en su biberón, Coca-Cola. Yo no soy padre, pero me sentí muy incómodo. Usted acaba de parir un bebé, es un ejemplo. Yo lo cargo y le intento dar Coca-Cola. ¿Qué me haría usted? Hay que manotear, ¿no? Es lógico, hermanos. Pero yo no soy padre, por eso no acepte como algo directo esto. Pero lo mismo siento cuando los padres a los bebés, a los niños ya muy pequeños, les dan celulares, tabletas y todo esto. El mismo daño que le haría una Coca-Cola a su salud física es el mismo daño que estas cosas le van a hacer. Porque ya desde niño les está metiendo el deseo mundano. Creo que ver la televisión un tiempo estará bien, pero ya darles un teléfono, ya darles una tableta para tenerlos entretenidos y que no molesten, de verdad sí debe pensar si no le está metiendo polvo del deseo mundano. Pero la verdad, con todo respeto, muchas veces al ver a los padres, ¿cómo va a discernir esto si el mismo padre, la misma madre está atrapada en este mismo deseo? Ni siquiera suelta, así, todo el tiempo está así. Por eso, imagínense, está armando una cadena de polvos mundanos. Tiene que checar muy bien esto. Por eso le digo, yo no soy padre, solo acepte esto como un consejo liviano y ya. Pero, hermanos, tiene que ver bien de dónde viene toda esta fuente de pecado. ¿De dónde viene toda esta fuente del polvo? ¿Qué es lo que está atrayendo a mi corazón? ¿Por qué? Hermanos,
Entonces, espiritualmente, uno empieza a poner las cosas de la iglesia en segundo plano. Ya solamente como un complemento y ya. Pero ya no es como lo principal en mi vida. También, un tipo de polvo quiero aprender más con ustedes. Este polvo puede cegar muy rápidamente. Muy rápidamente y es muy doloroso. Muy, muy, muy doloroso. Como si en lugar de polvo entrara sal o como chile a los ojos. Es el polvo de la aflicción, que este también puede cegar el camino espiritual. Hermanos, el polvo de la aflicción llega cuando muchos problemas aparentemente de repente llegan a nuestra vida. Entonces uno ya no ve como antes, uno ya no quiere llevar su vida como antes, porque ahora ya hay el desánimo. Entonces este polvo, como duele mucho, arde mucho, hace que uno derrame muchísimas más lágrimas, pero se mantiene también detenido en su caminar espiritual. Pero uno puede reconocer algo. ¿Alguna vez en su corazón ha tenido estas preguntas últimamente? Dios, ¿por qué yo antes tenía un mejor corazón para contigo y ahora ya no? Dios mío, ¿por qué yo antes participaba mejor en las cosas tuyas de la iglesia y ahora ya no? Dios mío, ¿por qué yo hasta antes predicaba con muchísimo ánimo y ahora ya no? Dios, ¿por qué antes como un corazón más cálido y por qué ahora ya no? Generalmente la respuesta es, ha entrado el polvo a nuestros ojos. Ha entrado este tipo de polvo a nuestros ojos. La aflicción ha entrado a mi corazón y entonces ella ha hecho que uno se detenga. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando estaba caminando sobre las aguas, empieza a ver más el viento y las olas que al Señor, se hundió, se detuvo en su caminar. A Abraham, cuando iba en su caminar espiritual, se detuvo cuando le vino el problema del hambre y tomó la decisión de descender a Egipto. Ahí se detuvo su caminar espiritual. Por eso su vida ya podía decir, no es como antes. Dios mío, ¿por qué antes yo caminaba hasta sobre las aguas y ahora estoy hundido? Dios mío, ¿por qué yo antes como tenía mucha fe ante ti y ahora aparentemente ya no? Muy seguramente el polvo de la aflicción está en mis ojos. Entonces, hermanos, sea cual sea el polvo del afán, sea el polvo del deseo mundano, o también sea el polvo de la aflicción, hay una medicina para esto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el Señor le habla a una iglesia que está en la ciudad de Laodicea. Aquí en Laodicea se distinguía porque tenía muchos avances médicos en medicina para los ojos. Entonces, los que vivían en Laodicea estaban cegados, eran salvos, pero estaban cegados por algún tipo de este polvo. Entonces, el Señor les dio este consejo, que por medio de una medicina que se llama colirio, se la tenían que untar en los ojos. Eso es lo mismo, ve a lavarte al estanque. Vamos a buscarlo, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Apocalipsis 3, 18. Yo lo leo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. A partir de aquí lo leemos juntos. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Siloé, ¿qué significa? El enviado, Cristo, Mesías, Jesús, ¿no? Así. Este colirio, prácticamente igual. Ve a lavarte otra vez al estanque. En tu corazón te preguntas, ¿por qué ya no vivo como antes? ¿Por qué ya no vivo con la misma pasión que antes para la gloria de Dios? Hay polvo en nuestros ojos. O el polvo del afán,
o el polvo del deseo mundano y del pecado, o el polvo de la aflicción entraron. Entonces no puedo ver. Pero si yo mismo estoy consciente, ¿por qué no vivo como antes para la gloria de Dios? Hay que irse a lavar con el Señor. Hay que usar este colirio. ¿Qué significa? Lavarse en el estanque del Señor era lavarse en el Evangelio. Ya siendo salvo, lavarse en el estanque del Señor, usar este colirio, la palabra de Dios, que tiene que limpiar nuestros ojos. Si nuestros ojos ya se han infectado, sin importar qué tipo de polvo sea, este colirio sirve para nuestra vista espiritual. Hermanos, antes de buscar las soluciones humanas, hay que aprender otra vez del ciego San Juan capítulo 9, que él no intentó quitar la tierra de sus propios ojos. ¿Se acuerda de eso, no? Hace como 30 minutos lo vimos, ¿no? Entonces, él no trató de quitarse. Por eso, en la vida cristiana, igual. En la vida cristiana, igual. No trate de quitar este polvo con su propia fuerza. ¿Por qué? Se lo va a incrustar más. Se va a lastimar más. Hermanos, es un ejemplo. Si entró a mi vida el polvo del afán, no se quita primero pensando así. Ya entró el polvo del afán a mis ojos, dinero, economía, así, todo esto. Por eso voy a dejar mi vida de fe, voy a trabajar, voy a generar mucho dinero. Cuando lo tenga voy a regresar otra vez a la iglesia. Imposible. Solo se va a herir más. Solo se va a tratar de lastimar más. Si entró el polvo del pecado y del deseo mundano a nuestros ojos, nunca debemos pensar, yo por este camino voy bien, ¿no? Yo por este camino voy bien. Por un lado, teniendo el control de mi pecado. Por otro lado, siguiendo una vida cristiana aparentemente. Por eso va por el camino equivocado. Por eso uno piensa, no importa, yo puedo controlar esto. Eso imposible. También, hermanos, esto puede acabar todavía más grave. Porque uno nunca puede tomar el control del pecado. Siempre el pecado termina tomando el control de mi vida. Y hasta, no solamente mi vida cristiana, mi vida hasta familiar puede quedar destruida. Entonces tiene que cuidarse mucho de este polvo también. Y también, si entró el polvo de la dificultad, hermanos, la solución no es huir. La solución no es abandonar. Dios nos permite las dificultades porque Él sabe que podemos soportarlas. Entonces, huir nunca va a resolver el problema, sino huir me puede llevar a otro problema más grande y sin la ayuda de Dios. Entonces, a veces los salvos, ¿no? Queremos como que escapar. Mi trabajo es muy difícil, me molestan mucho. Pero ¿cuál es la solución? Voy a renunciar. Voy a renunciar porque mi trabajo es muy difícil, me molesta. Pero va a venir otra dificultad más grande sin la ayuda de Dios. Este problema es muy grave, por eso yo voy a escapar, voy a huir. Eso imposible. Vendrá otro problema sin la ayuda de Dios que va a devastar nuestra vida. Entonces, hermanos, si nosotros, los salvos, reconocemos que hay polvo en nuestros ojos, por favor, no trate de limpiarlo, no trate de buscar los métodos humanos. Es un ejemplo también. Ya muchos, o la mayoría de los estudiantes ya están de vacaciones, ¿sí o no? Pues, hermanos, mire, solo hay que tener hasta el buen enfoque en esto. A veces alguien dice, yo tengo mucha dificultad, por eso yo voy a salir de viaje para descansar mi mente y todo esto, y ya voy a regresar con más fuerza. Pero quiero pintarle esto, que muchas veces, hermanos, las vacaciones, si no tienen el enfoque adecuado, solo le van a debilitar. ¿Por qué? Mientras estamos enfrentando esta dificultad, bien que mal, aunque sea poquito, uno está orando y leyendo, aunque sea poquito. Pero para vacacionar, no lee nada, no ora nada. Entonces cuando regresa, el problema es más grande y uno mismo está más débil, porque está totalmente sin alimentarse de la palabra. Eso, esta vacación me va a ayudar, a veces no. Las vacaciones no digo que son malas, ¿no? A veces para ir a predicar a nuestra familia, o si es para el cuerpo, está bien. Pero si usted lo ve como un escape para su problema, solo regresará muchísimo peor. No trate de buscar, hermanos, el método humano para limpiar este polvo. Solamente hay una manera. Solamente hay una única manera. Así como para recibir la salvación hay una manera,
para quitar el polvo de nuestros ojos, también hay una sola manera: usar este colirio de Dios, ir al Señor, ¿no? Ir a su palabra limpia que nos puede limpiar. Pero ¿por qué a veces la palabra no tiene efecto? Hermanos, ¿por qué a veces la palabra de Dios no tiene efecto en nosotros? Parece que me estoy untando la palabra, pero la verdad no veo ningún tipo de efecto. Usted tiene que recordar, la buena actitud del ciego fue reconocer que él estaba ciego, Entonces también, muchos salvos, si no reconocemos cuál es nuestro problema, la palabra de Dios nunca puede tener efecto. Es por eso que no necesita buscarlo, pero se acordará que en Hechos capítulo 17, versículo 11, la iglesia de Berea, ¿por qué le agradó a Dios? Porque ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. También, primera de Tesalonicenses capítulo 2, 13. ¿Por qué los tesalonicenses agradaron el corazón de Dios? Porque ellos escuchaban la palabra como si fuera la palabra de Dios mismo. Ellos no consideraron la palabra de Pablo como la palabra de un hombre sabio, la consideraron como la palabra de Dios mismo. Entonces, hermanos, de ahí tiene que partir todo. El colirio de la palabra limpia funciona para aquellos que reconocen sinceramente que tienen polvo en los ojos. Entonces, quienes reconocen que su vida cristiana se ha detenido, quienes reconocen sus errores y quienes con el corazón de mucho anhelo buscan la palabra de Dios. Hermanos, vamos a buscar rápido Salmos capítulo 12. Versículo 6. Esto es colirio o estanque, es igual, ¿no? Estanque de Siloé, colirio, es igual. Salmos capítulo 12, versículo 6. Salmos capítulo 12, versículo 6. Vamos a leerlo, pero si es posible ahora o en casa, hay que marcarlo, hermanos. Y luego hay que meditarlo y memorizarlo, porque eso es el colirio, eso es el estanque de la vida cristiana. Salmos 12, 6, lo leemos. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, esta palabra puede limpiarnos. Esta palabra purificada me puede purificar mis ojos espirituales. ¿Cómo? Si yo pongo la palabra como prioridad. Si de verdad le estoy escudriñando cada día con el buen corazón, Dios me va a responder por medio de esto. Entonces es cuando nosotros sentimos que la palabra de Dios es viva y eficaz. No necesita buscarlo, pero San Juan 17, el Señor dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios santificó nuestras almas por medio del evangelio verdadero. Puede limpiar nuestros ojos también la palabra de Dios. Solamente tenemos que ir al estanque de Siloé, pero con un corazón sincero, reconociendo nuestra condición. El ciego, San Juan capítulo 9, ¿cómo fue al estanque de Siloé? Con este corazón: yo soy ciego, pero esto me puede limpiar. También los salvos, muchas veces la palabra ya no tiene efecto en nosotros. Hay veces que ya ni sentimos satisfacción al leer la Biblia, es más que nada una obligación. Ya no sentimos satisfacción al escuchar el sermón, sino que nuestro corazón deseamos que este se acabe muy pronto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si hay polvo en mis ojos, por qué no hay la satisfacción al escuchar o al leer la palabra? Porque no hemos reconocido totalmente nuestra debilidad. No hemos reconocido el polvo que está en nuestros ojos. No hemos reconocido que mi vida tiene mucho afán. No hemos reconocido que todavía hay mucho deseo mundano en mí. No hemos reconocido que esta aflicción me ha detenido. Hermanos, a veces nosotros pensamos que nuestra vida cristiana está bien. Que nuestra vida cristiana está bien. Pero hermanos, entremos en un punto de reflexión totalmente sincero. ¿De verdad puede haber un salvo que diga: mi vida cristiana está bien? Pero yo a veces le pregunto a muchos hermanos: espiritualmente, ¿cómo está? Bien, bien. Pero de verdad vamos a entrar a este punto de reflexión. ¿De verdad puede haber un salvo que pueda decir: mi vida cristiana está bien?
siendo que el mismo apóstol Pablo se lamentaba porque no podía llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, de verdad nosotros podríamos decir, mi vida cristiana está bien. Y decir, uno mismo está cegándose otra vez. Si uno dice, es que mi vida cristiana está bien, ¿por qué? Pues no he cometido un pecado tan grandote o así. Está cegado completamente. Lo primero que uno tiene que aceptar es, tiene que haber un polvo en mis ojos. Forzosamente uno de estos polvos tiene que estar en mis ojos. Yo no puedo decir, mi vida cristiana está bien, porque si digo, mi vida cristiana está bien, no tengo el corazón de lavarme. Entonces por eso la palabra no me da satisfacción. Por eso la palabra no me causa nada en mi corazón, porque yo mismo no la necesito, porque digo que estoy bien. Pero cuando un salvo escudriña su vida y dice, no estoy bien, todavía me afano tanto por estas cosas, todavía estoy metido en estas cosas, todavía tengo esta mala costumbre, entonces uno tiene el corazón sincero de acercarse al Señor, pero con este corazón, Dios mío, te soy sincero, tengo esto todavía, esto me detuvo, esto es lo que me preocupa, este es mi pecado. Entonces es cuando el Señor puede lavarnos por medio de su palabra. Hermanos, así como los líderes religiosos no encontraban en la palabra de Jesucristo la satisfacción, porque ellos no se reconocían como pecadores, los salvos podemos dejar de experimentar la satisfacción en la Biblia si yo digo, mi vida cristiana está bien, quiere decir, no es uno sincero ante Dios. Para ser sincero ante Dios, primero debo checar qué tipo de polvo hay en mi vida. Por eso, todos los hermanos que estamos aquí en Villa, todos los hermanos que están en Carmen, no tiene que engañarse. Hay un polvo de estos en su vida. Tiene que buscar cuál es, porque si no, la palabra nunca va a tener efecto en la vida de nosotros. Hermanos, un ejemplo. También, si uno no reconoce este polvo que hay, pasa como este ejemplo que les quiero dar. Un ejemplo. Alguien va a ir a un evento especial, como una boda. Entonces, para ir a un ejemplo, a esa boda, a esa como ceremonia especial, ¿hay que ir arreglado o no? Pero puede ocurrir esto, ¿no? Para ir a ese evento lo visualizo, pero sería mucho mejor visualizar qué tipo de ropa voy a llevar. Porque cuando abro el ropero, ya sé qué estoy buscando, ya sé qué es lo que quiero. Pero sin visualizar esto, abriendo el ropero, ¿a qué me pondré? Uno llega a la conclusión, no tengo nada que ponerme. Aunque hay muchas cosas, uno diga, no tengo nada que ponerme, porque no visualizó antes. También, las hermanas, o también cuando uno va a cocinar, antes de ir al mercado o al súper, uno tiene que visualizar el platillo que va a preparar. Porque si va al mercado sin visualizar qué es lo que va a cocinar, en su corazón tendrá pesadez. Es que no sé qué hacer y solo empezar por aquí a ver qué se le ocurre. No hay satisfacción. Es lo mismo. Cuando uno va a buscar la palabra de la Biblia para leerla o para escuchar el sermón, no hay satisfacción porque no sabe ni siquiera qué está buscando. No sabe ni siquiera de qué quiere ser limpiado. Solamente como un robot viene, escucha o lee y ya. Pero no hay satisfacción porque ni sabe qué quiere. No sabe qué respuesta quiere porque no sabe ni qué problema tiene. Entonces cuando uno reconoce, yo tengo el polvo del afán, yo tengo el polvo de la aflicción, yo tengo el polvo del pecado, ahora hay una dirección. Ahora uno puede orar a Dios. Dios mío, mira, yo tengo este problema. Esto es lo que me está deteniendo. Soy totalmente necio así. Entonces cuando uno ha estado orando ante el Señor, por favor límpiame de esto. Al estar leyendo, Dios le muestra una palabra que le da ánimo y consuelo. Al estar escuchando el sermón, Dios le muestra una palabra que le da ánimo y consuelo. ¿Por qué? Porque tuvo una dirección. Porque tuvo una dirección al escuchar la Biblia, al escuchar la palabra del sermón o al leer la Biblia. Porque sabe, tengo este polvo. Entonces anhela, Dios mío, límpiame de esto, por favor. Dios mío, límpiame de esto. Pero lee la Biblia sin pensar. Escucha sin pensar. Ni siquiera sé yo si yo estoy bien. Entonces, así. No, hermanos. Uno mismo tiene que reconocer su propia debilidad. Incluso, tanto es el corazón que anhela saber de este polvo que tiene, tanto está orando a Dios, que hasta el himno le consuela. Que al escuchar los himnos del coro o algo así, hasta eso le consuela. Porque está tan consciente de su error, está tan consciente de su falla, que todo esto le consuela. Entonces, hermanos, sin importar qué tipo de polvo, pero este entró a mis ojos. Entonces yo empiezo a orar, Dios mío, mira, yo tengo esto, así lo reconozco. Ayúdame a limpiarme, por favor, ayúdame a caminar bien ante ti. Cuando uno por medio de la Biblia o por medio del sermón escucha la palabra que le anima, uno puede decir, Dios está conmigo. Y desde ese momento tiene el ánimo para seguir adelante. Porque ya experimentó, le oré a Dios por esto y me respondió por medio de la Biblia. Es decir, sin duda Dios está conmigo en este proceso. Entonces tengo que seguir limpiándome. Por eso, hermanos, nunca diga, mi vida cristiana está bien.
tiene que meditar, de verdad tiene que meditar qué hay de mal en mi vida cristiana, porque algo tiene que estar mal. No puedo decir llevo la vida perfecta, ni el mismo apóstol Pablo se atrevía a decir eso. Entonces uno tiene que buscar cuál es mi problema, cuál es mi pecado, cuál es mi mal carácter, cuál es mi afán, cuál es esto. Porque cuando yo sea consciente de cuál es mi problema, puedo orar ante eso y Dios me responderá muy rápido. Por eso ni se sorprendan cuando lo encuentran y Dios les responda muy rápido, ni se sorprendan, porque eso es irse a lavar al estanque. Entonces, así, el ciego regresó viendo. ¿Qué fue inmediatamente lo que hizo? Buscó quién me abrió los ojos. Cuando encontró quién era, después de que lo entrevistaron, encontró que era Jesucristo, el ciego lo adoró, porque ya podía ver. Porque ya podía ver. Cuando este polvo de nuestros ojos Dios nos los quite por medio de su palabra, podemos seguir adorando a Dios mucho mejor que antes. Muchísimo mejor que antes. Entonces, hermanos, la palabra de San Juan, capítulo 9, es muy importante para nosotros checar cuál es la tierra y el polvo que me está cegando. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque así yo puedo orar. Entonces, hermanos, cuando uno ora, ayúdame a ver bien, Señor, otra vez para seguir tu camino. Uno encuentra cuál es su como debilidad y todo eso, Dios siempre responderá. Y esto va a animar su corazón. Y entonces uno puede vivir para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, solo le pido, reconozca si hay este síntoma. Si yo no estoy leyendo la Biblia a diario. Vaya, ni siquiera tengo Biblia. Si yo ni siquiera estoy como escuchando bien la palabra del sermón. Si yo como ni siquiera tengo mucho interés en la iglesia, hay mucho polvo en sus ojos. Pero depende de usted, ¿lo reconoce o no? Eso depende de usted. Pero también otros salvos piensa, yo voy por buen camino así. Tiene que examinarse. Tiene que examinarse profundamente para saber en qué tipo de camino va. Entonces, hermanos, todavía el Señor nos da la buena oportunidad para lavar nuestros ojos y poder adorarlo. Y poder adorarlo mucho mejor que antes. Por eso, si tiene la duda en su corazón, ¿por qué antes sí y ahora no? Dios nos da la oportunidad de adorarlo mucho mejor que antes. Muchísimo mejor que antes. Con los ojos más claros. Y eso, hermanos, debe ser la oración diaria. Debe ser la oración diaria. Siempre checar qué hay de mal en mi vida. ¿Qué hay de mal en mi vida? ¿Qué debilidad todavía tengo para que el Señor la pueda limpiar? Entonces, hermanos, hoy nosotros aprendemos hasta acá. Vamos a orar juntos para terminar. Padre Dios, amado nuestro, te damos muchísimas gracias. Me has permitido a cada uno de nosotros que podamos haber experimentado la palabra. Especialmente los amados hermanos de la iglesia en Villa, de la iglesia en Carmen. Por favor, ayúdanos a ver qué tipo de polvo hay en nuestros ojos espirituales. Nosotros reconocemos que algo debe de haber en nuestro corazón malo, que por eso no podemos caminar contigo. Por favor, ayúdanos a examinar nuestra vida y con el corazón de querer ser limpiado, ayúdanos a que por medio de tu palabra, como el colirio perfecto, la medicina santa, esa palabra purificada, nos pueda limpiar para seguir caminando con los ojos claros delante de ti. Ya se acerca el retiro de verano, Padre amado. Por favor, danos permiso de ir. Por favor, danos la oportunidad de participar en este retiro para predicar tu palabra, llenarnos de ella. Amado Dios, toda nuestra vida siempre la ponemos delante de ti, confiando totalmente en que tú nos lavarás del polvo que nosotros tengamos. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, muchas gracias y como ya para terminar,